Hidrología e hidráulica en la perforación de pozos. En el siguiente video tutorial explicaremos brevemente todo lo relacionado a lo que son los regímenes de flujo. Es importante destacar que para realizar un análisis del comportamiento presentado por los fluidos de perforación durante las operaciones de construcción, tanto de pozos verticales como direccionales, se han establecido los denominados regímenes de flujo, los cuales dependen principalmente de la velocidad del fluido, así como también de las propiedades que éste presente, tales como densidad o viscosidad. Por consiguiente, podemos definir un régimen de flujo como aquellos patrones de comportamiento de las características del movimiento presentados por un fluido de perforación a través de una tubería, es decir, fondo abajo, desde superficie hasta la mecha, atravesando los diámetros internos interconectados de la tubería de perforación, heavyweight y drill collar, entre otros, o a través de los espacios anulares, generados por el diámetro de las paredes del hoyo o el diámetro interno del revestidor con respecto a las tuberías previamente mencionadas. Es decir, lo que se denomina el fondo arriba, es decir, desde el fondo del pozo hasta superficie, pero en forma ascendente por lo que denominamos espacios anulares, el cual es la diferencia que existe entre el diámetro de la pared del hoyo con los diámetros externos de las diferentes tuberías o tubulares colocadas estratégicamente en el diseño del ensamblaje de fondo. Es importante agregar que para ello se considera el denominado número de Reynolds, el cual es un valor adimensional que permite establecer bajo qué régimen de flujo está el fluido de perforación en un momento dado. Es importante mencionar que este número de Reynolds es un parámetro adimensional que relaciona tanto velocidad como las propiedades de un fluido de perforación. Para ello, en líneas generales, como habíamos dicho anteriormente, este parámetro adimensional permite de una u otra manera establecer bajo qué régimen de flujo estamos en un determinado momento. Por ejemplo, si el número de Reynolds obtenido mediante unas ecuaciones que vamos a presentar a continuación está por debajo de 100, podemos considerar el régimen de flujo tapón. Si está comprendido entre 100 y 200 y 2100, hablamos de un régimen de flujo laminar. Y si está o el valor obtenido es mayor a 2100, podemos hablar de un régimen de flujo turbulento. Como observamos en la siguiente ecuación, el número de Reynolds para este caso de un fluido newtoniano que está circulando, bien sea por una tubería o espacio anular, se obtiene mediante la siguiente ecuación. Número de Reynolds es igual a una constante de 15.47 que multiplica al diámetro interno existente o espacio anular existente según sea el caso, por la velocidad del fluido expresada en pies por minuto, por la densidad del fluido expresada en libras por galón, dividido a su vez entre la viscosidad del fluido. Es importante destacar que para poder determinar el número de Reynolds en fluidos plásticos de Bingham, debe buscarse una viscosidad equivalente como si fuese newtoniano. Por consiguiente, se dice que un fluido newtoniano es equivalente a un fluido plástico de Bingham cuando se genera la misma caída de presión. Por consiguiente, la viscosidad equivalente se obtiene al igualar las caídas de presión para ambos tipos de fluido, lo que se obtiene la siguiente ecuación. Viscosidad va a ser igual a la viscosidad plástica más 6.66 que multiplica al esfuerzo cortante, tau sub 0, por el diámetro interno de la tubería entre la velocidad del fluido. Asimismo, sustituyendo el valor de la viscosidad equivalente en la ecuación del número de Reynolds para fluidos newtonianos, se puede obtener la ecuación para fluidos plásticos de Bingham, fluido no newtoniano, tal como se representa en la siguiente ecuación. Otra forma de estimar o saber bajo qué régimen de flujo está el fluido de perforación bajo un determinado momento es considerando el concepto de velocidad crítica. Él, como dijimos anteriormente, me permite saber si estamos bajo régimen de flujo laminar
o régimen de flujo turbulento. Para ello se hace la siguiente comparación. Si la velocidad presentada en el espacio anular es menor a la velocidad crítica, estamos bajo régimen de flujo laminar. Si la velocidad del espacio anular es mayor a la velocidad crítica, estamos hablando de un régimen de flujo turbulento. A continuación presentamos un rheograma donde se representan lo que denominamos el esfuerzo de corte, tau sub 0, en el eje de las Y y en el eje de las X, lo que estamos hablando de la tasa de corte, es decir, dB sobre dr, en el cual observamos un punto de inflexión entre lo que sería el flujo laminar y el flujo turbulento. En este punto de inflexión, denominado periodo de transición, es donde se determina la tasa, la velocidad o la comparación de la velocidad anular versus la velocidad crítica que acabamos de mencionar. Ahora bien, considerando el número adimensional de Reynolds, los regímenes de flujo se han clasificado tal como habíamos observado previamente. Flujo tapón, número de Reynolds menor o igual a 100. Flujo laminar, el cual el número de Reynolds comprende entre 100 y 2100. Y flujo turbulento, un número de Reynolds mayor a 4000. Es importante destacar que a diferencia de la lámina anterior, el número de referencia para establecer el flujo turbulento es mayor a 4000, ya que entre 2100 y 4000 no existen actualmente o no se disponen actualmente de ecuaciones que permitan comprender el comportamiento que existe en el número de Reynolds que estén comprendidos en esos valores. Eso es lo que nosotros llamamos la zona de transición entre laminar y turbulento. A continuación vemos brevemente el comportamiento gráfico de los diferentes regímenes de flujo que se pueden mostrar en la siguiente secuencia. Por ejemplo, de izquierda a derecha en la parte superior se presenta el flujo tapón, el flujo laminar más hacia la derecha en la parte superior de la imagen, el flujo de transición y finalmente el flujo de turbulento. Para entrar más en detalle con respecto a estos regímenes de flujo, debemos indicar que el flujo tapón presenta un perfil de velocidad en la cual la velocidad del fluido es uniforme, tanto hacia el centro como hacia las paredes de la tubería, tal como se señala en la imagen anexa. En cuanto al régimen de flujo laminar, podemos observar que el perfil de velocidad es parabólico, es decir, la velocidad es máxima en el centro y hacia las paredes de la tubería es mínima, tal como se señala dentro del círculo rojo en la imagen anexa. En cuanto al flujo turbulento, el perfil de velocidad es completamente desordenado, es una especie de movimiento giratorio, tal como se presenta en la imagen, específicamente en el punto donde se cubre con el círculo rojo, en donde la velocidad promedio de partícula es totalmente uniforme.